buenas tardes, una semana más desde Escúchame, esta radio, la radio que se ve. ¿Qué os vamos a traer hoy? Pues, os vamos a traer reportajes y temas que entendemos que os puede resultar interesante. Y a mí me gustaría, son 4 versitos del cançoner d'Aureli Puig, que dice muy al hilo de lo que vamos a hablar a continuación. Per a saber festechar, ningú como es de la vall, que es posen capa i sombrero i es muden de dalt a baix, de les ales d'un mosquit. En tinc que fer una capa, i de les retalladures xupa, pupetí y casaca. Pues, la sabiduría popular. Y de esto vamos a hablar. Nos hemos acercado por la gentileza del presidente de la Orden de Caballeros de la Capa Española de Valencia. Pues nos hemos acercado a tener una charlita con él y que nos cuente pues un poquito, que nos hable de la capa, de la orden, de un libro, Así que sin más dilación ya os dejo con la pequeña entrevista. Bueno, seguimos en esta tarde pues con uno de los temas que ya hacía tiempo que desde Escúchame, la radio que se ve, teníamos interés en tocar, lo que es la capa española para más señas. Y tenemos, pues con nosotros a don Carlos Verdú, que es el presidente de la Orden de Caballeros de la Capa Española en Valencia. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes. Ante todo, darle las gracias por tener la gentileza de habernos recibido y de contestar, pues unas cuantas preguntas que queremos que de alguna forma la gente se puede también ir realizando. Ante todo, ¿qué es la capa española? La capa española es un icono. La capa española es un señuelo de tradiciones y de identidad hispana, ¿no? Entonces surge la idea de un grupo de amigos en el año 2008, en el que estamos comiendo y alguien dice lo mal paradas que quedan las tradiciones españolas, la conveniencia o no de recurrir a la capa española como aglutinador de esas tradiciones, y creamos una asociación, Orden de Caballeros de la Capa Española de Valencia, quizá con un horizonte más reducido del que hemos tenido al final, ¿no? Prende en la sociedad, hay gente que quiere participar en ello. Yo creo que además es un denominador común. Cada vez hay más sociedad civil que va a reivindicar la españolidad de España, cuando hay otros que tratan de destruirla, de amagarla, de olvidar la real o la verdadera memoria histórica. Somos la primera nación europea, la más antigua, y sin embargo, pues parece que nacimos antes de ayer, que hay una leyenda negra sobre todo esto, ¿no? Que fue un marketing perfecto anglosajón, y que el éxito extraordinario de ese marketing fue que los primeros que se convencieron de esa mentira fueron los españoles. Y como padecemos un cierto anacronismo, padecimos una idea involucionista que nos lleva contra nosotros mismos, con no reconocer la grandeza, la primera globalización del mundo. Fuimos los dueños de más de medio mundo, y ahora, en lugar de reconocer las hazañas y lo que hicimos, parece que nos sentimos responsables. Entonces hay muchas asociaciones civiles, cosa que es de agradecer, y entre ellas se encuentra la Orden de Caballeros de la Capa Española, que salen al paso de esa situación incomprensible y tratan de reivindicar la españolidad,
la españolidad, de la cantidad de cosas que tenemos que... Lo que nos está usted contando, don Carlos, es, vamos a ver, que es un simbolismo sobre esas tradiciones, sobre esa españolidad, más que españolismo, esa españolidad, y que de alguna forma ustedes reivindican esa españolidad por medio de la capa. Efectivamente. Porque al fin, a la postre, la capa tiene una trayectoria que, bien, en otras fuentes declaran que no es solo española, sino que la capa se ha extendido en Inglaterra, en Francia, y por supuesto en orígenes clásicos. Eso es así, es verdad. O sea, la capa es un movimiento indumentarista no solamente español, sino europeo, pero curiosamente, igual que los suros acabaron quedándose como toros en España, la capa al final anidó en España. Y la sentimos tan nuestra que cuando hubo unas disposiciones administrativas en tiempo de Carlos III que de alguna manera se metieron y acotaron los embozados, la capa, los embozados de Esquilache, ¿no? Pues entonces los españoles se rebelaron contra esa disposición administrativa porque consideraban que era su propia identidad y su uniforme, ¿no? Entonces, es la tradición lo que nos importa y es lo que destila de la capa, lo que nos une y lo que nos mueve. Una sociedad indumentalista no hubiera valido tanto esfuerzo como el que estamos haciendo. Totalmente de acuerdo. Pero realmente la prenda está ahí. La prenda tiene unos orígenes y tiene un posterior desarrollo. Porque ¿podemos de alguna forma clasificar la capa española, don Carlos? Bueno, se podrían hacer clasificaciones, la andaluza... ¿O es interesante hacerla? No, yo creo que no. Desde luego, para la orden, cualquier capa que sea española... Y de Valencia también han venido. Y te dice que tenía todo el reverso con unos hilos antiguos, que a lo mejor tenía la capa 200 años o más. ¿Y quién se la podía restaurar? Digo, creo que mejor la dejas como está, que va a ser mejor. En España. Esta es la capa número 10 que llevo yo. Tengo otra en casa. Y las otras... Una la he dejado en Ecuador, otra está en Perú, otra está en México, otra en Estados Unidos, otra en Suecia, otra en Dinamarca, bueno, así por todo el mundo. La moda, que ya no viene de París ni de Nápoles. ¡Viva el rey! ¡Y muera el mal gobierno! ¡Viva! ¿Lo ve? Así está mejor. Como los buenos españoles. Déjalo ya, es un viejo y estás asustando a la niña. Antes quiero que grite con nosotros. ¡Viva la patria y muera Esquilache! Seguidla bien, que ya se cansará. Seguidla. Orden para el señor corregidor, donde se dan las medidas oportunas para el exacto y puntual cumplimiento del bando de capas y sombreros. Se instalarán puestos con alguaciles en todos los barrios, donde se llamará al orden a todos los madrileños que sigan empecinados en el uso del embozo y del sombrero gacho. Y allí mismo, y para generar escarmiento, un sastre procederá al corte de capas, procurando que al menos les falte una cuarta para llegar al suelo. En todo momento se procurará cumplir el castigo de forma contundente pero con discreción, evitándose el uso y abuso de la violencia y moderándose la actuación de la justicia dentro de los cauces que impone el sentido común y que exige la ley. Dicha providencia deberá cumplirse de inmediato con el fin de acallar los brotes de rebeldía que con el pretexto de la indumentaria atentan contra los manifiestos deseos de nuestro Señor, el rey Carlos III y de sus ministros. Y para que así conste y se ejecute, lo firma en el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo, dele curso. Es bienvenida. O sea, nos da igual que sea la valenciana, que no lleva esclavina y es más larga o tiene una esclavina grande, la catalana, que es más de reducido tamaño, la parda de la zona de Soria. O sea, todas son capas españolas. Y la capa española es lo que nos importa como elemento aglutinador de lo que hay detrás, que es la españolidad, las tradiciones,
y la España de siempre. ¿Existe una capa valenciana? Existe una capa valenciana que es más larga y que tiene una esclavina más grande. Sí, existe una capa valenciana, claro que sí. Y existe otra pues que es andaluza, y otra que es manchega, y otra que es Pero castellana. cuando me refiero a que existe una capa valenciana, lo mismo que una andaluza, lo mismo que una salmantina, lo que vengo a referirme es si tiene unas características determinadas esa capa propias, que sí. significa esa distinción. Sí. Todas ellas tienen alguna seña de identidad personal. La valenciana es más larga, llega casi hasta los tobillos, mientras que la castellana, pues la pañosa son 4 dedos por debajo de la corva. Es decir, que existen una serie de connotaciones propias de cada rincón y zona de España, pero al final el denominador común es capa española. Utilización de la capa en estos momentos. De alguna forma se le incorpora a un vestuario determinado y concreto. Es decir, la gente normalmente no va... Bueno, estamos viendo de unos años a esta parte, en estas fiestas falleras, pues la mujer se pone una capa con el traje. Evidentemente no es lo más idóneo, pero está ahí. ¿Existe una indumentaria y cuál es la aplicación de la capa? ¿Podría ser la aplicación de la capa en este momento como prenda? La aplicación de la capa yo creo que es universal y fundamentalmente española. La capa es una prenda muy fácil de llevar, es una prenda de abrigo y es una prenda para mí fantástica, ¿no? ¿Usted utiliza de forma habitual la capa? Yo utilizo de forma habitual la capa y desde que tengo capa no tengo abrigos. Pero además de eso es que una buena capa todo lo tapa. Y entonces es una gran ventaja. Muy bueno eso. Luego hemos asimilado tanto la capa en España para incluso en nuestros giros de frases incorporarla como tal. Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué es lo que a usted le puede llamar más la atención? Porque hemos leído unas cuantas cosas y todos sabemos, ¿no? Pero no sé, una persona que se ha preocupado de ahora mismo hablaremos de su libro, se ha preocupado de la capa ¿cuál es esa frase que usted dice? Es que esto lo encierra todo. Pues sí, eso, una buena capa todo lo tapa. Echarle una capa a alguien es echarle una ayuda. Capotazo, ¿no? Exacto, un capotazo, equivalente al capotazo. Y la capa, bueno, pues es el patrón de la capa luego de toreo. Es decir, que la capa de toreo era mi siguiente pregunta. La capa española con una esclavina más corta convertida en capa de toreo, que como la tela lógicamente ha de variar, porque el paño de la tela, el paño de la capa de Béjar, pues se enganchaba en los pitones del toro, pues lo hicieron de raso, es decir, pero la estructura es prácticamente la misma. ¿Por qué? O sea, estamos hablando muleta, capote, evidentemente estamos hablando paseo y estamos hablando del capote. ¿Cómo se incorpora? Usted que ha estudiado y ha estado mirando y ha estado investigando, ¿cómo se incorpora esa capa, incluso con esclavina, al capote y al toreo? No, porque al principio se toreaba con lo que se tenía que quedar, con la capa que caía entera, y en medio está en la esclavina. La esclavina en el toreo es más pequeñita y en la pañosa es un poco más grande y en la valenciana es enorme, o sea que varía, pero es lo mismo. No queremos... Pero es lo mismo. No queremos abusar de su tiempo, pero sí vamos a hacer un par de preguntitas sobre la orden. Hablábamos de un principio de la capa como símbolo de tradiciones y de españolidad. El objetivo final de la orden de caballeros de la capa española, ¿cuál es? ¿Es ese realmente? Yo creo que se debería resumir en el juramento que cada caballero hace cuando se le cruza. Y el sustratum del juramento es ser un buen español y un buen cristiano. Esa es la esencia. Esa es la finalidad y la esencia de la capa española de Valencia, de la orden. Esa es la esencia. En este momento, ¿cuántos miembros? Cerca de un centenar. Cerca de un centenar. ¿Son caballeros, no caballeros y damas? No, son caballeros y damas. Es decir, cada caballero
lleva su dama y se le pone, el caballero se le cruza, la dama no, pero llevan la medalla con lazo de la orden y participan en todos los eventos de la capa. Tiene usted delante el libro que recientemente ha escrito. Cuéntenos un poquito el por qué, porque se dice que cuando se escribe un libro siempre se le pregunta al escritor y dice, es que había una necesidad de... díganos, don Carlos. Bueno, al principio diré que cuando hace uno un libro, ese libro normalmente nace de otros libros. Entonces, cuando yo me planteé escribir un libro sobre la capa española, pregunté en distintas librerías, en el Corte Inglés, en París, Valencia, pregunté qué títulos existían sobre la capa española. Y resulta que no había ningún título sobre la capa española, que sí habían libros que trataban en alguna medida de la capa española, pero no había ningún libro bautizado fundamentalmente como la capa española. Por otro lado, cuando uno está, pues de alguna manera comprometido con una finalidad como la que estamos comprometidos en la orden, pues trata de hacer proselitismo, apostolado, y entonces yo me planteé el hecho de dar conferencias, y di conferencias en Valencia, en Castellón, en Alicante, pero entendí un sistema de proselitismo muy mediocre, muy pobre. ¿Por qué? Pues porque uno ha de reunir un local, ha de tener un círculo de gente que pueda asistir y comunicar la existencia de esa conferencia en la ciudad donde la da, y al final uno habla a 50, 60 personas sobre la capa española. Es mucho esfuerzo, hay que perder un día, hay que ir hasta Alicante, hay que buscar la sala, hay que escribir. Entonces dije, hombre, pues a lo mejor es más idóneo el escribir un libro donde la gente desde su casa lo pueda leer y pueda enterarse de concretar a un día y a una hora determinada y a un sitio determinado. Efectivamente. Y entonces ese fue el reto que ha durado más de lo que yo pensaba, pues porque por mis distintas ocupaciones no he podido dedicar un tiempo concreto y continuado al libro, sino que ha sido intermitente. Y cuando uno regresa otra vez a la tarea del libro, cuando lleva 4 meses, a lo mejor sin hacer nada, tiene que ponerse otra vez al día. Pero al final todo ese esfuerzo ha desembocado pues en este libro que tiene pues 350 páginas, ¿no? Y que de alguna manera trato de relacionar la capa con todo lo que es más importante de la sociedad, es decir, la capa como vestimenta sí, pero la capa en relación al ejército, a la iglesia, en relación a la literatura, al arte, a la pintura, a la escultura, a la política, con el motín de Esquilache, a nuestro patrón, con San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues estas... ¿Cuándo salió de imprenta? El día 20 de este mismo mes, cuando celebramos en San Martín el último cruzamiento, donde han ingresado 14 caballeros de número, pues en la cena llegó de imprenta por darle urgencia a la empresa que nos lo tuviera cuanto antes. Llegó el libro el día 20 y lo repartimos entre los que... ¿Y las personas que puedan estar interesadas, don Carlos, dónde pueden adquirirlo? Pues eso todavía no se lo puedo decir, porque se encuentran haciendo esfuerzos en la librería París-Valencia. Incluso mi intención es que se pueda repartir en Amazon, que es una forma ágil y rápida de poder comprar el libro. Pues yo creo que después de esto la gente estará expectante de poder tener en sus manos un compendio, sobre todo de lo que usted estaba comentando, la capa como de alguna forma el nexo para todas las actividades sociales e históricas que han habido. Vamos a suponer que una persona que vea esto, que lo conozca por otros cauces, le interesa entrar en la orden. ¿Hay posibilidad? ¿No hay posibilidad? ¿Cómo se Sí, hay toda la posibilidad del mundo. Solamente tiene que dirigirnos la instancia que figura en la página de la capa, lacapaespañola.es, y entonces nos ponemos en contacto con él. Él nos manda su currículum. Y hay unos requisitos determinados con arreglo a los estatutos que cuelgan ustedes en su página. Hay unos requisitos muy fáciles de cumplir, sobre todo cuando uno está dispuesto a jurar
ser un buen español y un buen cristiano. Es importante en estos tiempos que vivimos el que por lo menos lo digamos y en voz alta. Así es. Don Carlos, muchísimas gracias, un verdadero placer y bueno, pues que espero que con su libro esté por todos los sitios y la gente, efectivamente, desde el punto de vista tan interesante que usted lo ha captado como es el simbolismo de la españolidad con la capa, pues que llegue a contra más mejor, porque falta realmente nos hace. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya, como siempre, os haya gustado y que nada más, o sea, que ya sabéis, no os voy a repetir lo que pretendemos, sencillamente, bueno, pues entreteneros, contaros alguna cosa que os resulte curiosa y seguir con esta nueva etapa, con estos programas y con este programa de Escúchame, que como siempre os tengo que dar las gracias porque seguís estando al otro lado de la pantalla. Que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga.